Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Aravena, soy docente de la Escuela de Medicina, microbióloga, bioquímica y hoy les voy a hablar del microbioma y salud. Vamos a hablar de el enfoque metagenómica y tecnología de secuenciación para el estudio de los microorganismos y del microbioma. Vamos a ver en qué consiste el microbioma saludable, en particular el humano. Vamos a revisar en particular en el intestino, la homeostasis intestinal y asociado al concepto de microbioma o microbiota, los conceptos de eubiosis y disbiosis. Vamos a hablar de las funciones del microbioma intestinal y enfermedades o síndromes asociados a la disbiosis intestinal. Finalmente vamos a revisar las perspectivas de las informaciones o información ómica y salud. Primero recordar que durante más de un siglo el estudio de los microorganismos, bacterias, hongos y protozoos ha sido a través del cultivo de estos para poder identificar las especies. Esto posterior, ¿no es cierto?, a el reconocimiento de los microorganismos como seres vivos que están en todas partes de nuestro planeta, partiendo por la teoría de la biogénesis y la teoría germinal, que da cuenta de que muchos microorganismos pueden ser patógenos, o sea, producir enfermedad. Pero con el advenimiento de nuevas tecnologías, es posible el estudio de microorganismos no cultivables. ¿Qué tecnologías? Básicamente aquellas tecnologías que nos permiten identificar un microorganismo, ya no por pruebas de tipo fenotípica, como se hace cuando estamos hablando de bacterias cultivables, sino a través del estudio de sus secuencias genéticas. Sus secuencias genéticas, como ustedes han visto, pueden permitir, a partir del estudio de ciertos genes, como el 16S-RNA bacteriano, puede permitir saber qué especies se encuentran en un determinado ecosistema microbiano. Estas tecnologías entonces permiten reconocer a las comunidades microbianas a través del estudio de sus secuencias y reconocimiento de sus secuencias genéticas. Podemos encontrar y estudiar a las bacterias en distintos ecosistemas o nichos microbiológicos, como los geysers, las bacterias que se encuentran en la placa bacteriana, bacterias que se encuentran en distintos sitios del cuerpo humano, en la piel, en el estómago, en el intestino y también, por ejemplo, en los fondos marinos que son ricos en bacterias. Podemos entonces a través de estas técnicas reconocer qué tipo de bacterias están presentes en estos distintos ecosistemas y además en la actualidad somos capaces de saber qué es lo que hacen, o sea, qué funciones cumplen, qué genes están expresando. Esto es a través de las técnicas que se denominan metagenómica. Entonces, como decíamos, a partir de un determinado ecosistema, por ejemplo, la microbiota bucal, se toma una muestra para saber qué microorganismos están presentes allí y se hace extracción de ADN y se genera una construcción de una librería. Esto se hace posterior a la extracción del ADN, que es eliminar todos los restos celulares y solamente dejar el ADN y posteriormente generar pequeños fragmentos
de los genomas de cada uno de los microorganismos presentes. Estos fragmentos de las secuencias del genoma de cada uno de los microorganismos presentes se analizan a través de secuenciación masiva. Esta secuenciación masiva es la que ha generado esta explosión de información, porque va a ser posible entonces obtener las secuencias genética de todos estos microorganismos presentes en una determinada muestra. Esta secuenciación masiva recibe el nombre genérico de secuenciación de próxima generación y está representado por algunas plataformas, Illumina, Oxford Nanopore, entre otras. Posterior entonces a la secuenciación masiva, en donde nosotros vamos a tener la secuencia nucleotídica, entonces, del genoma de estos microorganismos, eso sí que va a estar en fragmentos, se hace análisis bioinformático, un primer enfoque que nos va a permitir saber el perfil taxonómico, o sea, saber quiénes están presentes en esa muestra de ese ecosistema, qué microorganismos están presentes. Entonces, por ejemplo, acá se muestra que a partir de un ensamblaje y estudio comparativo con base de datos, podemos reconocer las distintas especies presentes. En esta gráfica se muestra, por ejemplo, supongamos que cada una de estas barritas es una especie, que hay 5 especies. En general, estos análisis, como son muchos microorganismos presentes, generalmente se hacen a partir de órdenes taxonómicos superiores como los filos. Entonces acá podemos reconocer la presencia de los filos, de 5 filos, y la abundancia relativa de ellos. Por ejemplo, el filo que está marcado en rojo va a ser más abundante que el azul y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a poder saber quiénes están presentes en nuestra muestra, lo que significa la composición de este microbioma. Y lo otro que podemos estudiar es el perfil funcional de este microbioma, de estos microorganismos presentes entonces en este ecosistema. Para hacer esto se realizan y se utilizan herramientas bioinformáticas que se comparan con bases de datos que contienen un catálogo de genes. Por lo tanto, va a ser posible definir qué codifican esos genes, qué proteínas codifican, qué funciones codifican. Entonces, también se puede hacer un análisis funcional, qué genes se codifican, qué vías metabólicas, y la abundancia de esto en ese nicho microbiológico particular. Y teniendo estos perfiles funcionales del microbioma de un determinado ecosistema, se pueden hacer asociaciones. Por ejemplo, si estamos estudiando en seres humanos, asociaciones con distintos fenotipos humanos. ¿Qué pasa entonces con, por ejemplo, el microbioma intestinal en adultos mayores, en embarazadas, en niños, etcétera? Uno de los primeros estudios que revolucionó el concepto de el metagenoma, que vendría siendo el estudio del metagenoma humano intestinal. Entonces, este estudio consistió en hacer estudio metagenómico de la microbiota intestinal de 124 individuos europeos. El estudio se hizo con las heces de estos individuos y se hizo lo que les mencioné con anterioridad: el estudio taxonómico, quienes están presentes, y el estudio funcional, qué hace este conjunto de microorganismos. ¿Qué es lo que se encontró? Vámonos al metagenómica, o sea, al conjunto de genes.
lo que se encontró en total al estudiar estos 124 individuos es que habían cerca de 3.300.000 genes funcionales en este conjunto de datos. Sí, se sacó una media de genes por individuo de cerca de 190.384 genes. Se vio que entre ellos compartían, no todos los genes, sino que solamente cerca de 300.000 genes se compartían en más del 50% de los individuos, y había genes raros, o sea, que no eran muy comunes, en menos del 20% de los individuos. Ahora, haciendo un análisis y comparándolo con la cantidad de genes del genoma humano, de las células humanas, que son cerca de 25.000 genes, la cantidad de genes es mucho mayor. Si se hace una razón entre el número de genes bacterianos en los individuos dividido por el número de genes humanos, nos encontramos que hay cerca de 100 genes bacterianos por cada gen humano, ¿ya? Así como ya ustedes habían revisado que por cada célula humana habían cerca de 10 bacterias, ahora por cada gen humano hay cerca de 100 genes, aproximadamente un poquito más, de 100 genes bacterianos. Esto genera, ¿no es cierto?, un nuevo pensamiento, un nuevo paradigma, sobre todo respecto a la microbiota intestinal, que tiene tantos genes, que tiene tantos microorganismos, y sabiendo sus funciones se plantea el concepto de pseudoórgano. O sea, tiene una funcionalidad y en cantidad de masa también. Se plantea que funcionaría dentro del organismo humano como un pseudoórgano. En este mismo estudio, ¿no es cierto?, ¿qué pasó con las especies? ¿No es cierto?, el enfoque taxonómico. Claro, se encontraron en estos 124 individuos que entre ellos compartían cerca de 18 especies. Para todos era común solo 18 especies. Y en más del 90% compartían 57 especies y más del 50%, 75 especies. Esto lo que habla es de que cada individuo tiene diversas especies. Aquí están anotadas una serie de especies, por ejemplo, Clostridium, Bacteroides fragilis, varios Clostridium, varios bacteroides, esto presenta entonces la microbiota intestinal, y la abundancia de ellos a través de estos gráficos de barra y bigote. La abundancia de ellos es bastante variable. Se llegó a determinar que la abundancia de estos microorganismos en este conjunto de individuos variaba desde 12 hasta 2.000 veces según el individuo. Por lo tanto, podemos, a partir de uno de los primeros estudios, que corresponde a una base de datos con toda esta información, da cuenta que la microbiota en los individuos saludables, es variable respecto a la cantidad de especies, su abundancia y a la cantidad de genes asociados a este conjunto de especies presentes en los individuos. Entonces, podemos decir que la microbiota humana saludable, ¿no es cierto?, es variable según el individuo. Ustedes ya vieron cómo la microbiota puede variar según edad, según la condición hormonal, según la alimentación. Por lo tanto, no es posible en la actualidad definir una única microbiota saludable. Eso sí, hay una asociación entre mayor diversidad, podría haber un mejor estado de salud. Sin embargo, hay ciertos patrones que se han podido definir a partir de estos estudios de microbioma.
como les decía, la diversidad de especies. Lo primero, respecto a los filos que comparten, ¿no es cierto?, distintas especies, corresponden a un mismo filo, como el filo Firmicutes, sería uno de los más abundantes en la microbiota normal intestinal, rankeando desde 55 a un 60%. En los Firmicutes tenemos algunos géneros como los Clostridium, los Lactobacillus, algunas especies como los Ruminococcus y otros. El siguiente filo más abundante son los bacteroidetes, donde nos encontramos con los bacteroidales, con prebotelas, con flavobacterias, que ranquean los individuos entre un 30 y un 35%. En conjunto, Firmicutes y bacteroidetes pueden corresponder a cerca de un 90% de la totalidad, con sus distintas especies y géneros. Las proteobacterias, en donde están las alfa, beta y gamma proteobacterias, las delta y las epsilon, en donde se encuentran los enterobacterias, como Escherichia coli, los burkholderales, constituyen entre un 1 y un 10%. Las verromicrobias también y las actinobacterias están en baja representación, donde están las bifidobacterias, corinebacterias, y también nos encontramos muy poco representados, aunque igualmente existentes, bacterias termófilas del dominio de las arqueas. En resumen, hasta ahora, ¿qué podemos decir? El análisis de las especies y el conjunto de genes funcionales de un ecosistema microbiano se puede realizar a través de la secuenciación genética masiva y se conoce como metagenómica. Uno de los elementos claves en el progreso del conocimiento metagenómico de estas comunidades microbianas es la disponibilidad de tecnologías de secuenciación masiva, denominada secuenciación de próxima generación. Plataformas como Illumina, Iron Torrent y Oxford Nanopore son las que se utilizan. Los resultados de la metagenómica de un ecosistema microbiano consisten en un primer nivel taxonómico, filo, género, especies presentes, y nos indican su abundancia. Y un segundo nivel de genes funcionales, permitiendo predecir vías metabólicas de la comunidad microbiana. Para la obtención de resultados se utilizan bases de datos génicas y algoritmos bioinformáticos. Finalmente, la microbiota saludable no está exactamente definida, es variable en cada individuo, pero se reconocen patrones comunes: mayor proporción de firmicutes, bacteroidetes y menor proporción de proteobacterias, verrugomicrobias y actinomycetes.